Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato reencontrarnos nuevamente, amigos, aquí a través de la señal del nuevo tiempo en Reavivados por su palabra. Estamos en el segmento titulado Creed en sus profetas. Tenemos la presencia siempre amiga y, por supuesto, con el consejo oportuno a través del Espíritu Profecía en las palabras del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber. Siempre es muy grato poder encontrarnos alrededor de la palabra del Señor, ¿no? Para creer en sus escritos y estar seguros, creer en sus profetas y ser prosperados. Sin duda. Nosotros estamos en un recorrido muy lindo a través del libro de los Números y, contrariamente a lo que muchos pensaban, el libro de los Números no contiene solamente números, contiene historias, contiene providencia de Dios y también el recorrido de Dios a través del pueblo de Dios a través del desierto, incluida la providencia de Él, ¿no? Ahora en el capítulo 13 del libro de los Números, Moisés está enviando a 12 príncipes, 12 líderes para poder espiar la tierra y ver en qué condiciones está. Traer información, ¿no? Y volvieron los espías con un informe. Sin embargo, tenemos una sorpresa, la Biblia nos menciona, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos ver nosotros aquí la influencia de las palabras en el informe de los espías al pueblo de Israel? Te voy a leer la crónica periodística. Ajá. En las palabras de Elena de White. Dice que después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2 de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros. Enumeraron las naciones poderosas que había en las distintas partes del país y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible vencerlo. O sea que la crónica dice que una parte tuvo un informe negativo. Algunas de las cosas que decían eran verdad, Claro. pero la actitud era negativa. Era verdad que las ciudades eran grandes, que estaban amuralladas y que el pueblo que vivía era fuerte. Ahora, no era verdad que sería imposible vencerlo, sobre todo dependiendo con quién contaban ellos para luchar. Claro. También manifestaron que habían visto gigantes, eso era verdad, en aquella región, y que era inútil pensar en apoderarse de la tierra. Ahí ya están errando. Pues, si vimos gigantes,
Pero entonces es bueno apropiarse de una tierra de gigantes. Claro. Entonces cambió la escena. La esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó. Hizo caso omiso de Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Fíjate que el informe podría haber sido, son muchos, son grandes, pero nosotros tenemos uno más grande, más superior, sus promesas nunca fallan, ya nos dio evidencia, ya actuó en el pasado, Claro. prometió que va a seguir actuando, pero no, se concentraron en el poderío de ese pueblo y en sus propios recursos. Y nuestros propios recursos siempre resultan limitados Sin duda. para enfrentar situaciones que nos exceden. Pero cuando luchamos con el Señor, entonces ya no son nuestros recursos, ni nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, ya es la sabiduría de Dios, los recursos de Dios y la fuerza de Dios. A mí lo que me impacta, pastor, es usted mencionó que estas palabras que realmente podrían haber sido dadas con otra actitud impactaron negativamente, porque dice, entonces dice, cambió la escena. Se ve que había una expectativa positiva en el retorno de los 12, pero con estas palabras cambió la escena, vino, dice, la esperanza y el ánimo se vinieron al piso, ¿no? Se convirtió en desesperación. Y entonces, ¿qué produjo en el pueblo? Terrible, ¿no? Se olvidaron de que el poder viene de Dios. Claro. Y lo que el tema es, cuando nosotros vemos así una dificultad, ¿qué es lo que vemos? ¿Dificultad o vemos una oportunidad? O sea, aquella simple historia, así muy, muy simple, de quienes habían llegado a un lugar autóctono para vender zapatos. Y el primero dijo, imposible vender, nadie usa zapatos. Y el segundo dijo, lugar ideal, todos pueden llegar a comprar zapatos, porque nadie tiene. Entonces todo depende también de la forma en que nosotros miremos. Ellos vieron dificultad, los otros 2 espías vieron una oportunidad. Qué lindo, qué lindo. Ahora, en esta historia tan impactante, le pregunto, pastor, ¿será que hay alguna aplicación para los cristianos de hoy? Siempre hay. Pablo lo resume así, dice, todo lo que fue escrito en la Biblia fue escrito para nuestra enseñanza. Y de paso, yo quería destacar algo que lo hemos dicho en algún momento, pero que no podemos cansarnos de decir. La Biblia no solo cuenta las cosas buenas de los buenos hombres de Dios, Claro. sino que también cuenta errores, fracasos, derrotas. Y eso es prueba de que es palabra de Dios. Porque cuando el hombre escribe su historia, ¿sabés lo que escribe, no? Claro, solo lo mejor y elige. Yo escribo mi historia, ¿qué voy a escribir? Pero Dios escribe todo. Y eso me habla de la humanidad, de la fragilidad de todos. Y eso también me deja esperanza, ¿no? Dice, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entonces, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Dice esta declaración del Espíritu de Profecía. La historia del informe de los 12 espías tiene una aplicación para nuestro pueblo. Las escenas de lamento, cobarde y resistencia a actuar cuando hay que afrontar riesgos se repiten en nuestros días. Se repiten, dice. Se manifiesta la misma reticencia a prestar la atención debida a los fieles informes y consejos que se dio en tiempo de Caleb y de Josué. Sí, nosotros también podemos mirar la realidad y hacer un diagnóstico. Claro. Y sí, está difícil, pero voy a luchar solo. Si lucho solo, estoy perdido. Pero si lucho con Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Entonces nosotros vemos una oportunidad o vemos un problema, vemos una dificultad o vemos una oportunidad de actuar. La historia se repite. Dios quiere actuar a favor de sus hijos en la medida que sus hijos están dispuestos a permitirle. O sea, Dios no contesta los sueños que no soñamos, no concreta, no hace realidad los sueños que no soñamos y no responde las oraciones que no oramos. Claro. Qué interesante. Ahora, pastor, qué buena esa visión
realmente Dios está dispuesto a contestar lo que nosotros pedimos, pero ¿y si no pedimos? ¿No? Y es un problema porque la sociedad hoy en día se ha dado cuenta, en cualquier país, la realidad, no, las cosas están mal. Y parece que ese espíritu también se introduce en la iglesia, ¿no? En vez de hablar de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, decimos, no, esto está mal, ¿no? Y parece que nos regodeamos ahí en hablar solo de lo negativo, como esto en el informe de estos espías, ¿no? ¿Cómo cambiar esa actitud para mirar de otra manera nosotros los cristianos? Sí, y hay quienes frente a una dificultad terminan acobardándose y destruidos, y otros utilizan la piedra que la vida les puso en el camino no para hundirse, sino como un escalón para salir adelante. Y yo cito así muy rápidamente dos hechos así históricos, así generales, de cultura general. Beethoven, por ejemplo, ¿no? Cualquiera diría que un sordo no llegaría a ser un gran músico. Claro. O podría hablar de Helen Keller, que a los 19 meses ya era ciega, sorda y muda. Claro. Y sin embargo nos transmitió el encanto de una vida positiva. Entonces, cuando la vida nos sonríe, es lindo sonreír. Pero hay personas que en Dios aprendieron a sonreír aún cuando la vida nos sonríe. Qué lindo. Aprender a sonreír con la fe en Dios, aun cuando la vida no nos sonría. Vamos a tener unos consejos y luego retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones, descárgalo como Elena G. de White para tus dispositivos móviles. Amigos, la influencia de nuestras palabras construye o destruye. Pidamos a Dios para que nuestras palabras sean constructivas, edificantes para nosotros y también para los otros. Vamos a hablar con Dios. Sí, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, danos palabras, danos pensamientos, danos sentimientos y danos actitudes positivas. Es cierto que enfrentamos gigantes, que solos no podemos, pero también es verdad que contamos con tu poder y amor omnipotente, con tu gracia y tus promesas. Por eso, ayúdanos a luchar contigo. Bendice a nuestros amigos y hermanos. Si alguien ha estado luchando solo frente a los gigantes de estos días, que de aquí en adelante pueda luchar tomado de tu mano. Que podamos ser vencedores, conquistar grandes ciudades y en breve heredar una vida para siempre contigo. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con el compromiso de reencontrarnos una vez más el día de mañana, nos despedimos de ustedes siempre creyendo en sus profetas, reavivados por su palabra. Hasta pronto.